Ya. Les saludo entonces nuevamente en esta segunda parte a unos compañeros y compañeras que se están integrando. Les comentaba yo que trabajaremos con comprensión lectora, con un cuento, ¿cierto? Nos reunimos con los profesores de la enseñanza media y de acuerdo a los niveles en los cuales trabajamos, cada uno pudo elegir un cuento de acuerdo a las capacidades de sus estudiantes. Y yo seleccioné uno que aparece en este libro que está acá, que se llama Ficciones, de un escritor argentino que se llama Jorge Luis Borges. Es uno de mis escritores preferidos y les voy a contar un poco sobre él, sobre esta obra precisamente, que es la que nos interesa estudiar, ¿cierto? Más allá de su obra, en general. Entonces, los voy a compartir. Si alguien necesita de este material, me lo pide, aunque también lo voy a compartir junto con la clase por Red College y por WhatsApp. Bien, Jorge Luis Borges entonces, dijimos que era un escritor del país vecino, Argentina. Pueden ver la diapo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, ya, genial, gracias. Este escritor es uno de mis escritores preferidos. Podría decir que es el preferido. Uno de mis escritores preferidos, me gusta mucho por su complejidad. Ahí están los años donde él vivió, ¿cierto? Es un escritor que ya no se encuentra con nosotros. Y el cuento que nosotros vamos a trabajar fue escrito en 1944. Pueden ustedes situarse inmediatamente en, en un espacio temporal contemporáneo, ¿cierto? Acá en el cuento vamos a observar distintas técnicas contemporáneas, antiguas, alusiones a personajes muy antiguos, incluso de la Grecia clásica, y a otros muy modernos, técnicas de narración, etcétera. Toda la carne sobre la parrilla, por eso de un grado de complejidad un poco elevado. Bueno, él tuvo una fama internacional, ¿cierto? Ya que ha vendido muchos libros, es un autor que es muy poco estudiado porque es considerado complejo, ¿cierto? Fue considerado el padre del boom literario, ¿cierto? En Latinoamérica tuvimos un boom literario, ¿cierto? Que alcanzó su máximo esplendor con Gabriel García Márquez y comenzó justamente con Jorge Luis Borges, ¿verdad? Estos escritores que mencionamos son escritores que han llevado la literatura latinoamericana por todo el mundo y de allí su fama y su importancia, ¿cierto? Este señor, Jorge Luis Borges, escribía ensayos, escribía poesía también, pero se le considera muy bueno en el relato breve, en el cuento. Por tanto, este cuento que vamos a analizar es muy entretenido. Bueno, leer una narración de Borges es entrar en un mundo laberíntico de nombres, hechos e ideas. Por eso es tan importante, ¿cierto? Poner mucha atención y leerlo con calma, ¿sí? Hay muchos nombres, muchas situaciones, muchas referencias. Por tanto, se dice que es entrar en una biblioteca con forma de laberinto, ¿cierto? Con tantas cosas que vamos a observar, tantos temas, tantas ideas, tanto simbolismo. Eh, en este mundo, el tiempo fluctúa entre lo cronológico y lo psíquico, ¿sí? Donde los límites entre lo real y lo apócrifo, o sea, lo irreal, ¿cierto? Se confunden. De pronto, la obra de Jorge Luis Borges se mezcla mucho con los sueños, con el mundo onírico, ¿cierto? Imagínense ustedes una pintura de Salvador Dalí, imagínense ustedes, por ejemplo, temáticas que trascienden lo físico, ¿cierto? Hablamos de temáticas espirituales, hablamos también de temáticas metafísicas, que es lo intangible, ¿cierto? Hablar de la libertad, por ejemplo, y de tantos otros temas que no podemos palparlos, ¿cierto? Pero son temas que están en el inconsciente colectivo, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos momentos, cuando estamos leyendo el cuento, ¿cierto?
las sendas se bifurcan. ¿Qué quiere decir eso? Que el camino, tal como se aprecia acá, se divide. Eso es una bifurcación. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto vamos a estar siguiendo el conducto narrativo, ¿cierto? Hasta que de pronto nos vamos a encontrar casi con una disyuntiva, donde el personaje se va a ver enfrentado a una encrucijada, qué camino tomar, qué camino seguir, o qué línea, ¿cierto? Continuar, qué sendero. A eso se refiere la palabra bifurcación. Si les aparece esa palabra en el cuento, ya saben que significa una división de un camino, ¿cierto? Esto se puede aplicar tanto físicamente en la obra, como también se puede aplicar de manera narrativa, ¿cierto? La narración puede estar siguiendo un curso cuando de pronto, pum, debe cambiar o cambia, se bifurca, ¿cierto? Bien, avanzamos. Bueno, antes de leer, acá aparecen algunas preguntillas y yo sé que ustedes ya han leído alguna novela detectivesca, ¿cierto? Ya saben cuáles son sus características, saben que vamos a hablar de misterios, también de tal vez crímenes, de criminales, de investigadores o detectives, ¿cierto? De pistas, de huellas, deducciones, intriga, enigmas. Todo aquello, ¿verdad? Está inserto dentro de la novela detectivesca. Bueno, acá dice, explica si te gustan o no. Yo aposté porque les podría gustar esta historia porque es una novela detectivesca distinta. Nunca van a volver a leer una novela detectivesca de esta manera. Por eso es tan importante este cuento y tan, tan bueno. Así que ya conocemos las características, ¿cierto? ¿Te consideras una persona lógica? Esa es otra pregunta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo son para matemática? Si son buenos en matemática, les va a costar mucho menos entender un cuento de Jorge Luis Borges, que tiene mucho de lógica, mucho de matemática, ¿cierto? Eh, entonces, hay que poner atención ahí a cada pista, ¿cierto? A cada detalle. Hay otro concepto importante dentro del texto que es el concepto de laberinto, ¿cierto? Entendemos un laberinto, ¿cierto? Como un lugar que tiene pocas salidas, poco acceso, donde generalmente está hecho y diseñado para que se confundan dentro de este, ¿cierto? Hay historias griegas asociadas al laberinto, ¿cierto? Tenemos la historia de Teseo y el Minotauro, por ejemplo, y así, ¿verdad? Entonces, eh, ¿ustedes se imaginarían o podrían responder esta pregunta? No es necesario que la comentemos, solo respondanla de forma mental. ¿Cómo se imaginan un laberinto simple en vez de que sea complejo? Tal vez podría ser como una especie de espiral, ¿cierto? Que también podría ser una forma de laberinto, ¿cierto? Ojo allí entonces con el concepto que está inserto dentro del cuento, ¿cierto? También aparecen algunos códigos del hebreo o algunos elementos simbólicos de la religión hebrea, ¿cierto? La Cábala es una forma mística de explicar los misterios del Talmud o de la Biblia. El Talmud es un libro sagrado, al igual que la Biblia, ¿sí? Y la Cábala, ¿cierto? Es una forma de explicar estos misterios, ¿sí? O descifrar estos códigos, estos símbolos que aparecen en la Biblia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el cuento, la Cábala sospecha que ese misterio se encierra en anagramas. Si alguien no sabe lo que es un anagrama, lo voy a explicar a continuación. Quiere decir que a partir de una palabra y las combinaciones de las letras dentro de esta palabra, yo podría revelar un mensaje secreto de Dios, de alguna manera. Miren, acá aparece un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, un tipo de anagrama es el tetragramatón, que es también un concepto importante que aparece dentro del cuento, que es un anagrama de estas cuatro letras, con la J, la H, la V y
otra H, ¿cierto? Que entre los judíos, ¿cierto? O los hebreos, servía para, de alguna manera, codificar el nombre de Dios, ¿cierto? Que sería Jehová, ¿cierto? O Yahvé, de otra manera. Entonces, esto quiere decir que en su forma moderna sería Jehová, ¿cierto? La traducción más o menos. Pero lo que quiero que entiendan, para que no se confundan, es que un tetragramatón es una palabra compuesta de 4 letras. Tetras, de ahí viene el tetra, de 4. ¿Sí? Bueno, otra cosa importante que deben considerar como símbolo es el día sagrado judío. Los judíos tienen de los 7 días de la semana, uno que ellos dedican completamente a alabar a Dios, a Jehová, ¿cierto? Este empieza y se cuenta de puesta de sol a puesta de sol, por tanto comienza el anochecer del viernes y termina al anochecer del sábado, ¿sí? Por eso la fecha de un suceso puede ser diferente para los judíos que para los demás. Es importante conocer ese tratamiento del tiempo. Un día no va a ser de 12 a 12 dentro del cuento. Un día está contado según la creencia judía. Entonces va a ser marcado desde que se esconde el sol hasta que nuevamente se esconde el sol. De puesta de sol a puesta de sol. El rabí o rabino es un título honorífico que se le concede a un judío maestro de las escrituras sagradas. Eso aparece, puede aparecer nombrado en el cuento un personaje rabino, y los rabinos se dedicaban a estudiar las sagradas escrituras, principalmente la Biblia o el Talmud, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Existen algunos también elementos geométricos dentro del cuento. El triángulo equilátero, que sabemos que está compuesto por 3 líneas que son equivalentes, ¿cierto? Que tiene 3 lados iguales. Importante ahí entender también cómo va a ser utilizado el triángulo dentro de la obra. Pensemos, por ejemplo, una forma sencilla de usar el triángulo puede ser una obra donde existan una pareja y uno de los dos tenga un amante, y se habla de un triángulo amoroso, ¿cierto? Hay una forma de usar una figura geométrica en la literatura. Pero acá lo vamos a observar de otra manera, no va a haber un triángulo amoroso, va a haber algo más interesante que ustedes van a descifrar. Cuando se añade un cuadro, cuando se añade un cuarto punto a la misma extensión de cada línea del triángulo equilátero, se construyen tetragono, que es este que está acá, ¿cierto? Y volvemos al tetra, de nuevo, 4, ¿cierto? Es con esta figura que Lonrod es el detective que aparece en el cuento, Eric Lonrod se llama, cree descubrir el sitio del cuarto asesinato. Han estado ocurriendo asesinatos, ¿cierto? Y en algún momento Eric Lonrod descubre un lugar, lo asocia con el otro, con el siguiente, y cree descubrir que en ese lugar se va a dar el cuarto crimen, y ahí es como aparece el tetrágono. Perdón. Importante también conocer lo que es un arlequín. Un arlequín, ¿cierto? Era una especie de malabarista, de bufón de la época, ¿cierto? Se dedicaban a entretener principalmente a los reyes, ¿cierto? Y generalmente eran personas que participaban mucho de los carnavales con su música, su alegría, sus bailes, etcétera, ¿cierto? Eh, el tercer crimen ocurrió en un bar durante el carnaval, cuando 2 arlequines secuestraron a Hilfius, Hinze o Hinsborg. Entonces, cuando aparezca el personaje del arlequín, ya saben ustedes que se refiere a este personaje caricaturesco, ¿cierto? Divertido, que es como la mezcla de un malabarista con un bufón y payaso, etc. Bueno, en la quinta, Triste Leroy,
las escaleras en espiral reflejadas en espejos opuestos comunicaban el sentido de la infinidad. En algún momento se hace alusión en el cuento, ¿cierto?, a unas escaleras en espiral, que más o menos es como esta imagen de acá, ¿cierto? Eso hace un sentido de algo que no tiene fin, de algo que no va a acabar, ¿cierto? Algo que no tiene fin. Y bueno, pensar también y saber que una línea recta es infinita, ¿cierto? Si se establece en ella dos puntos AB y se escoge un punto exactamente en el medio entre ellos, y si luego entre los puntos A y C se escoge otro punto D exactamente en el medio y se repite este proceso en infinito, eso está en latín, nunca se podría llegar al punto original de A. Es como una especie de juego matemático geométrico, ¿cierto? Donde al ir devolviéndose, ¿cierto? Jamás la recta terminaría, ¿cierto? Estaría casi dando vuelta en círculos, ¿cierto? D, y luego poner la otra acá, y así, y así, y así, y lo que hace es casi como ir estirando la línea, la línea, la línea, la línea, y puede transformarse en infinita. Lo que deben comprender de esto es sencillamente que una línea puede ser infinita, ¿sí? Y con esos conceptos, entonces, ustedes ya estarían en condiciones de poder comprender el cuento. ¿Alguien tendrá alguna duda, alguna pregunta? Podría aclarar algunas cosas que pienso que pueden tener como duda. Piensen que cuando leemos una novela detectivesca tenemos a un detective, en este caso nuestro detective será Eric Lonrod, quien debe atrapar al criminal llamado Red Scarlatch, o también traducido como Rojo Escarlata, ¿sí? Entonces, la idea es que puedan ustedes allí ir determinando algunos símbolos, ¿cierto? Y jugando con la matemática también, puedan ir asociando lugares. Eh, yo aconsejaría que como es un cuento breve, no lo lean de forma rápida. Dense un tiempo para poder trabajarlo, para poder estudiarlo. No necesitan... no necesitan de más que de su conocimiento, ¿cierto? Y de lo que hemos estudiado durante estos años. Ya están en segundo medio, ya hemos visto mucho sobre narrativa, ¿cierto? Por tanto, ya están en condiciones ustedes de poder hacer un análisis narrativo profundo. Esto quedaría como tarea, el leer el cuento, ¿cierto? Y la próxima semana yo les estaré entregando una guía con algunas preguntitas, ¿cierto? Y ahí les podré dar el espacio para que puedan ustedes responderla y también revisarla. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Ah, importante, el cuento está en internet. Si alguien lo quiere imprimir, lo pueden googlear y aparece en la red. Así que lo pueden buscar en PDF. Se llama La muerte y la brújula, Diego, de Jorge Luis Borges. Ese es el cuento que vamos a estudiar. ¿Sí? Bien, pues, me despido entonces. Veo que ya la mayoría comienza a tener hambre. Se acerca la hora de almuerzo. Espero que tengan un muy buen día lunes. Y por supuesto también una muy buena semana junto a sus familias, que todos estén bien de salud, que es lo más importante en estos tiempos. Agradezco su asistencia, ya he registrado algunas fotografías de quienes están presentes y nos estamos entonces comunicando frente a cualquier situación. Que estén muy bien y nos Vale, vemos. profe. Nos vemos, Chaito. profe. Que esté bien. Tenga una Chaito. buena semana. Igualmente. Adiós.